amigos? Sean bienvenidos a un nuevo programa. Esto es Alfa 91.3 y hoy estamos abriendo una nueva sección que se llama Aprendiendo a leer y a escribir. Vamos con nuestra experta Imelda Marcial Osorio, que es licenciada en este tema tan importante. Hola, buenas noches. Un gusto estar aquí en tu programa. Nuevamente para tratar un tema tan importante como es la lectura y la escritura. ¿Cómo es que aprendemos a leer y escribir? Bueno, y como ya lo mencionaste, mi nombre es Imelda Marcial Osorio. Yo soy licenciada en Educación Especial en el área de problemas de aprendizaje. Y pues vamos a tratar este tema tan interesante. Bueno, pues vamos a retomar un poco el punto de vista de un documento que se llama Psicología de la Lectura por Fernando Cueto Vega. Bueno, pues él habla en su escrito o en su documento que leer es una actividad muy compleja y es verdad. Nosotros en muchas ocasiones como adultos o como docentes pensamos que para el niño o para la niña que ingresa a primaria, pues le es muy fácil, ¿no? Que es muy fácil aprender este proceso. Sin embargo, pues es una actividad muy compleja. Ya que nosotros cuando leemos pensamos que es algo muy simple, algo muy fácil, sin embargo no es así, es difícil. Y ya que nosotros como hemos interiorizado este proceso, pues lo vemos que es muy sencillo. Sin embargo, ya los profesionistas que se dedican a estudiar qué es lo que pasa en el cerebro, cómo es que se da la lectura, pues se da cuenta de que el ser humano necesita varias operaciones mentales que se deben de hacer en automático. Es decir, se identifican las letras, se reconocen palabras y al hacer este proceso, pues se hace en automático. Sin embargo, es una tarea muy difícil o muy compleja, como ya lo habíamos dicho, cuando los niños empiezan a leer y a escribir. Y pues bueno, un ejemplo sería cuando leemos una frase, pero cuando no la entendemos, quizá porque no entendemos o no conocemos el significado de las palabras y se trata de un tema desconocido. Quizá no conocemos el contexto, no conocemos las palabras y pues por eso no podríamos tener pues una buena lectura de comprensión. Otro ejemplo de lo que es este proceso tan difícil es cuando una persona lee normalmente y después resulta que pasa o sufre una lesión cerebral y queda incapacitado en algún proceso lector. Algunos pacientes pues se dan cuenta de que solo identifican ya nada más letras o que sí leían bien, pero después del accidente pues ya no le es posible pues comprender algunas palabras o simplemente pues ya no leen con la rapidez que ellos solían hacerlo. Y pues esto demuestra que la lectura es compleja, que es un proceso complejo. Qué interesante información está brindando el día de hoy, maestra. Me gustaría pasar, antes de continuar con usted, ir con nuestros patrocinadores. Esto es todo lo que sucede en un sándwich. Un poco de esto, un poco de aquello. ¿Por qué no? Otro más de esto. Una pizca de cariño. 3 pisos de emoción. Muchas gracias. Hemos vuelto. ¿Cuáles son los procesos que constituyen el sistema lector en la lectura, maestra? Bueno, pues desde siempre los psicólogos, los pedagogos, que son los encargados de estudiar y de entender pues las dificultades que presentan las personas con problemas en la lectura, pues y ya pues nos dan, hoy tenemos como más conocimiento de lo que pasa en el sistema nervioso. Y pues afortunadamente con los adelantos tecnológicos, técnicos, metodológicos de este siglo, se sabe
cuáles son las reacciones, se sabe con las técnicas de seguimiento tan simple de los movimientos de los oculares, potenciales evocados, existen técnicas de neuroimagen que nos dan respuesta a estos, cómo es que se da este proceso de la lectura. Y profesora, ¿se conoce cómo funciona el sistema lector? Sí, gracias a los avances, como le comentaba, se conocen cuáles son los procesos o los componentes encargados, cada uno de ellos para realizar una función específica. Se habla de que hay 4 niveles de procesamiento en el sistema lector. Uno de ellos, por ejemplo, son los perceptivos y de identificación de las letras. ¿Cómo es que cómo es que nuestros ojos captan las palabras o las letras? ¿Cómo es que son estos desplazamientos oculares que pasan en nuestros ojos, que realizan sobre el texto escrito, y es cuando se descifran los signos gráficos y después se proyectan al cerebro? El segundo nivel sería el reconocimiento visual de las palabras, es decir, se identifican las letras o se forman las palabras y cada palabra tiene que recuperarse su fonología. Y después el significado. A esto se le llamaría cuando ya se le da una lectura de comprensión, y otro nivel es el procesamiento sintáctico, es decir, cuando esas palabras se agrupan en unidades mayores como la frase, oración, texto, y es donde se le encuentra el sentido al mensaje. El cuarto nivel sería el procesamiento semántico. Este último consiste en extraer el mensaje de la oración para darle sentido con nuestros propios conocimientos cuando se guarda en la memoria. Ya nosotros le damos sentido a lo que leímos. Y también, bueno, como es obvio, no todos los alumnos tienden a leer de manera regular, con muy buena fluidez. También existen pues alumnos que tienen dificultades en la lectura, y se habla que pues existen alteraciones en el sistema de lectura. Por ejemplo, hay un trastorno que se le llama dislexia, que es el trastorno en la lectura. Y bueno, y también puede ser dislexia visual, dislexia superficial y dislexia profunda. También los nuevos avances hablan de otros tipos de dislexias, pero eso como que sería en otro programa, lo podríamos retomar. También vamos a abarcar un poquito en cómo es que se da la escritura, porque también a la par de que se da la lectura, pues también se da la escritura. Y antes de continuar con este interesante tema, vamos con otro de nuestros patrocinadores. Estás con el celular todo el tiempo. Incluso de camino a la universidad puedes estudiar, enamorarte, dar unos me gusta, ordenar algo, enviar dinero, ¡basta! Hay momentos donde solo quieres desconectarte y escuchar música. ¿Pero se puede hacer eso? Sí, con Spotify Premium puedes escuchar tus playlists favoritas en modo offline, sin gastar tus datos y libre de notificaciones. Contrata ahora y obtén 2 meses gratis. Hemos regresado con este interesante tema. Háblenos un poco más de este tema que es la escritura. Bueno, pues al igual que la lectura, también hablar sobre el sistema de escritura pues es una actividad muy compleja igual, en la que también intervienen muchos procesos cognitivos de todo tipo. Por ejemplo, cuando escribimos una carta a un amigo o un mensaje de texto en el celular o en la computadora, pues nos exige planear qué vamos a decir, qué palabras vamos a ocupar, si lo vamos a hacer de forma irónica o en forma de metáfora, simplemente qué oraciones vamos a emplear, qué ortografía, qué tipo de letra vamos a ocupar, y si lo hacemos con la tecnología, pues qué teclas vamos a ocupar, ¿verdad? Qué teclas vamos a pulsar. Si le vamos a poner imágenes o no. Todo esto necesitamos que tener de recursos cognitivos suficientes para atender a las demandas de este proceso. Por eso se dice que también la escritura es un proceso complejo, y mucho más para cuando los niños lo están aprendiendo a hacer.
Hay ocasiones en que algunos niños pues muestran muchas dificultades. Me he dado o he podido observar durante mi práctica profesional que pues para muchos niños también este proceso se le muestra o se le presenta pues con mayores dificultades, ¿no? Independientemente de que no tengan una discapacidad. Este, ya que necesitan de muchas horas de dedicación, esfuerzo y constancia. De ahí que esta actividad se prolonga a lo largo de mucho tiempo, a lo largo de muchos años o a lo largo de toda la escolaridad. Muchas actividades se automatizan con la práctica. Por ejemplo, ya hacemos los movimientos de la mano y de los dedos sin darnos cuenta. Al escribir, ¿no? Hemos desarrollado ya unos patrones motores para cada letra. Y bueno, desafortunadamente estamos al borde de llegar al final, pero no sin antes escuchar la pequeña conclusión de nuestra licenciada. Bueno, pues cada vez hay más avances. Uno de ellos son las neurociencias cognitivas que se dedican al estudio de las bases neuronales para saber de esta actividad mental. Y bueno, pues no solamente se habla de esta disciplina, pues también la psicología cognitiva aporta muchos elementos para conocer esto. ¿Cómo es que se dan estos procesos? La neurología, la neuropsicología, la bioquímica, muchas de estas nos permiten conocer el cerebro y la relación del cerebro con la cognición. ¿Y cómo es que subyace el aprendizaje? ¿Cuáles son los circuitos cerebrales, las bases de la plasticidad cerebral? Y bueno, pues si se conoce más de cómo es que funciona el cerebro, pues en muchas ocasiones o en un futuro o ya en estos años, pues vamos a saber aplicarlo pues en esta parte de la educación, ¿no? Nos va a dar la pauta para entender y mejorar el aprendizaje y en consecuencia sobre los mejores métodos para enseñar a leer y escribir a los niños. Gracias. Así es como llegamos al final de este interesante programa. Muchas gracias a la participación de nuestra licenciada Imelda Marcial Osorio por esta información tan importante e interesante. Hasta luego.